Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy entonces, como siempre, algo nuevo que Jesús nos quiere traer, algo que tenemos que aprender en nuestra catequesis. Entonces, querida Vanessa, ¿cuál va a ser el tema que hoy Jesús nos trae para que nosotros podamos esforzarnos y aprender siempre algo nuevo? Queridos niños, el tema del día de hoy es la conciencia. La conciencia. Entonces vamos a saber en qué consiste esta conciencia. Pero justamente para llegar a eso, primero, nosotros siempre escuchamos desde la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a entender cómo Jesús y cómo Dios nos va hablando a través de su palabra, a través de la Biblia. En la Biblia siempre nosotros entonces encontramos las cosas lindas y las cosas positivas como Dios quiere que nosotros vivamos y nos comprometamos, queridos chicos. Entonces, ahora vamos a escuchar a nuestras amiguitas lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, queridos niños, vamos a escuchar a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vayan pues, y hagan que en todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor, nosotros juntos. Entonces, después de haber escuchado la palabra del Señor, después de que el Señor nos dice algo, nos alienta, nos entusiasma y sobre todo, como decíamos, sobre nuestra propia conciencia. Así entonces, queridos niños, en este día, qué hermoso que nosotros nos encontramos con la fuerza y la gracia de Jesús para crecer siempre a través de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Antiguo Testamento.
Los hijos de Jacob. Luego de un largo exilio en la tierra de Aram, Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, regresó a la tierra de su padre, hacia Hebrón, en las montañas de Judea. Decidió retar a su hermano Esaú, a quien había engañado hacía 20 años, para quitarle el derecho a la herencia de su padre por un plato de lentejas. Jacob regresó de la tierra de Harán, en donde se rendía culto a dioses de piedra. No obstante, durante su exilio permaneció fiel a Jehová, el Dios invisible, el Dios absoluto y poderoso con quien Abraham, su abuelo, había hecho un pacto eterno para él, sus hijos y sus nietos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neptalí, José, todos hijos de Jacob. Déjame ir más allá del río ahora. Debo marcharme ya, has peleado suficiente. Querías ponerme a prueba, pero no te dejaré ir si no me bendices, ¿me oyes? Ahora dime cómo te llamas. Jacob, mi nombre es Jacob. No será más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. Ahora tienes que decirme tu nombre. ¿Por qué me preguntas? Tú sabes quién soy. Te bendigo, Israel. Yo vi a Jehová y viví.
De ahora en adelante llamaré a este lugar Peniel. Es Esaú. ¿Qué nos va a suceder, Jacob? Con toda seguridad pedirá venganza. Han transcurrido 20 años. Pequé contra mi padre y contra él. Yo lo robé. ¿Pelearás contra él, esposo mío? ¿No lo ves? Lo acompañan por lo menos 400 hombres armados. Además, no lo quiero hacer. Me incliné a tierra 7 veces pidiendo tu perdón mientras venía hacia ti, hermano mío. Me enviaste además todo tu ganado, Jacob. Ahora es tuyo, te lo envié para pedirte perdón por la ofensa que te causé. Jacob, no lo necesito, lo que es tuyo es tuyo. Acepta mi presente, te lo ruego, es la señal que espero de ti, la señal de tu perdón, hermano. Reconciliados, Esaú y Jacob siguieron su viaje juntos. Luego volvió Esaú por su camino a Seir. Jacob fue a Sucot. Edificó allí una casa para él y cabañas para su ganado. Luego partió de nuevo y llegó a la ciudad de Siquem y allí acampó. En Siquem compró por 100 monedas de oro a los hijos de Hamor, padre de Siquem, una parte del campo donde había instalado su tienda. Allí Jacob erigió un altar y lo llamó Elohe Israel. Bendito sea el nombre santo de Jehová. Sin Él el cielo y la tierra no tendrían sentido. Sin Él nuestra vida no sería nada. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única fortaleza.
Somos tu nación, Señor, y tú, Jehová, eres nuestro único Dios. Tú haces que el sol brille sobre nosotros todos los días, Señor. Tú haces que la lluvia caiga sobre nosotros para evitar la sequía. Tú haces que los cultivos crezcan, Señor, para evitar la hambruna. Tú nos das numerosos hijos, guías nuestros pasos por medio de tu santo nombre. Nuestros enemigos se dispersan, amado Señor. Transcurrieron muchos años y otra vez el Señor le habló a Jacob. Luego él partió hacia Éfrata con su tribu. Pero en el camino su caravana debió detenerse porque su anciana esposa Raquel dio a luz. Aquí está tu hijo, Jacob. Su madre lo bendijo con su vida, lo llamó Benoni y luego murió. Te llamaré Benjamín. Raquel fue sepultada en el camino de Éfrata, en un lugar llamado Belén, y Jacob levantó un pilar sobre su sepultura. Pasaron los años, y Jacob se estableció en la tierra de Canaán, la tierra prometida por Jehová a Abraham e Isaac. Pero Jacob estaba muy anciano, tanto que sus hijos ya crecidos no lo tenían muy en cuenta. Solo esperaban su muerte para poder compartir su fortuna. De sus hijos, el anciano Jacob amaba más que a todos a José, que era un niño todavía respetuoso y obediente, y a Benjamín, el menor, que nunca se cansaba de jugar con él. No es justo. Nuestro padre le compró a José una túnica con nuestro dinero. Siempre le da las mejores cosas. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces, como siempre, queremos conocer más. ¿Qué nos dice hoy entonces Jesús a través de esta enseñanza hermosa? Tener la conciencia, esa conciencia que nos hace entender cómo Dios actúa. Dios nos habla por la conciencia. Dios entonces se revela, se manifiesta y se da a conocer siempre a través de nuestra conciencia. Vamos a escuchar entonces qué es lo que Jesús hoy nos deja en esta catequesis. Queridos niños, como ya sabemos, hay unas leyes o principios morales que nos indican claramente el bien y el mal, y somos libres de seguirlos o no. Queridos niños, escucharon esto que es tan importante. Hay algo que nos indica lo que está bien o lo que está, Vanessa, o lo que está muy bien, lo que está mal o lo que está bien. Entonces tenemos que estar atentos porque Jesucito ya nos habla en nuestra conciencia y nosotros tenemos que ser capaces ya, poco a poco,
cuando mamá, cuando papá, cuando la abuela, cuando el abuelo, cuando los amigos, cuando los compañeritos nos dicen algo, de darnos cuenta si hicimos bien las cosas o si no estamos haciendo tan bien lo que Jesús nos pide. Vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesús nos quiere enseñar más sobre nuestra propia conciencia. Cuando tenemos que ayudar en casa y nos resistimos, sentimos como una voz interior que nos dice: vamos, hazlo, debes obedecer. Si somos tentados a decir una mentira, esa voz nos indica: tienes que decir la verdad. ¿Se dan cuenta entonces, queridos niños, cómo nosotros aquí entendemos que la voz de Dios nos va hablando en la conciencia? Jesús nos va diciendo cómo nosotros tenemos que actuar. Jesús poco a poco nos va enseñando y nos dice: así, de esta manera, ustedes tienen que actuar, tienen que hacerlo. Qué lindo entonces, porque ya Jesús puso en nuestro corazón, en nuestra mente, cómo nosotros podemos discernir. Esa palabra un poco más difícil. Discernir quiere decir, queridos chicos, darnos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Y ahí entonces nosotros podemos entender lo que es la conciencia. Vamos a seguir con un poco más de nuestra catequesis y a ver qué Jesús nos enseña hoy. Esta voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o mal es lo que llamamos conciencia, que también habla después de haber actuado. Esto no lo debiste hacer o hiciste bien. Qué bien, queridos niños, y todos sabemos esto, porque es la voz de la conciencia, es lo que nosotros tenemos por dentro, lo que nos ayuda a darnos cuenta lo que está bien o lo que está mal. Pero Jesucito, Dios va hablando en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Lo importante después, queridos niños, va a ser que nosotros le hagamos caso a nuestra conciencia. Muy bien, queridos niños, ¿cuál es el tema entonces, Vanessa, del día de hoy que queremos aprender con Jesús? El tema del día de hoy es la conciencia. Muy bien, ese es el tema entonces, aprender y saber que tenemos una conciencia para discernir, para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor el día de hoy. Como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma para que hagamos una linda jornada y sobre todo para que sigamos creciendo nuestro compromiso cristiano. Hoy leemos Génesis capítulo 41 del 55 al 57, luego pasamos al 42, 5, 7 y luego los versículos 17 al 24. Leitmotiv, idea central: estamos pagando el delito. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Los hijos de Israel llegaron en medio de otros viajeros a comprar grano, porque en el país cananeo se pasaba hambre. En el país mandaba José, él vendía el grano a todo el mundo. Así que los hermanos de José llegaron y se postraron ante él, rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló. Si ustedes son gente honrada, les dijo uno de sus hermanos, quedará aquí encarcelado y los demás irán a llevar grano a sus familias hambrientas. Pero me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían: estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando lo veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Queridos hermanos, hoy estamos leyendo esta historia de José, pero que tiene lo anverso, es decir, todo lo diferente. En cuanto que él fue vendido como esclavo, ahora sin embargo, entre comillas, es el patrón. Pero es José
el que no tiene rencor, no se está vengando de sus hermanos. José los reconoció y José ahora entonces les da esta posibilidad para que ellos puedan salir del hambre, se puedan saciar. Esto es lo que nosotros entonces también, queridos hermanos, hoy sacamos como idea central, leitmotiv, decíamos, una repetición continua en la palabra del Señor. La posibilidad de redimirnos. Y es esto lo que está sucediendo con sus hermanos, que ahora se vuelven a encontrar con este hermano suyo, con José, a que ellos vendieron como esclavos. Y sin embargo, hoy es José quien les salva la vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nos encontramos entonces ya en esta partecita para hacer algunas preguntas. A ver si ustedes estuvieron allí atentos a lo que Jesús nos va pidiendo. Entonces, queridos niños, la primera preguntita, estén atentos. ¿Hay leyes, queridos chicos, o principios que a nosotros nos ayudan a entender sobre el bien moral, queridos chicos? Queridos niños, ya sabemos que hay unas leyes o principios morales que nos indican claramente el bien y el mal, y somos libres de seguirlos o no. ¡Qué bien! Entonces, queridos niños, ya sabemos que existen entonces leyes y principios morales. Esto quiere decir que nosotros en nuestra cabecita ya nos damos cuenta cuando hacemos el bien o cuando hacemos el mal. Es importante que entonces nosotros, después poco a poco, luchemos para mantener el bien, hagamos el bien, dejemos de hacer el mal. Segunda preguntita y estén todos atentos. Queridos niños, ¿qué les parece? ¿Hay una voz interior en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos dice que tenemos que hacer el bien o que tenemos que decir la verdad? Queridos niños, cuando tenemos que ayudar en casa y nos resistimos, sentimos como una voz interior que nos dice: vamos, hazlo, tienes que obedecer. Si somos tentados a decir una mentira, esa voz nos indica: tienes que decir la verdad. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, entonces, cómo esa voz interior nos ayuda a nosotros a decir la verdad? Nos ayuda a nosotros a rectificar nuestro camino, a hacer bien las cosas. Y a eso le llamamos conciencia. ¿Cómo le llamamos, Vanessa, queridos niños? Conciencia. Muy bien. Atención. Ahora viene la tercera preguntita. ¿A qué le llamamos conciencia, queridos chicos? La llamamos conciencia a aquella voz interior que nos dice si lo que hacemos está bien o mal. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Esa es entonces nuestra conciencia. Aquella voz interior, lo que nosotros escuchamos por dentro y que nos dice, ¿estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas? Muy bien, queridos chicos, vamos a terminar nuestro programa del día de hoy. Vamos a poner nuestras manitos así juntas y vamos a rezar a nuestra mamita que nos ayude siempre a tener esa conciencia positiva ante Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda, queridos chicos, sobre cada uno de ustedes, sobre sus papitos, sobre sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.